Es un gusto poder estar con ustedes una vez más, distanciados pero unidos, ya usted lo sabe, es la opción que tenemos a la mano, no es la ideal, pero es útil también el poder encontrarnos a través de estas plataformas digitales. Este es el tiempo de nuestra predicación en la Iglesia Senda de Gracia, de nuestro tiempo de enseñanza bíblica dominical, y saludamos a quienes nos acompañan aquí en Culiacán, en Mazatlán, miembros de nuestra iglesia y por supuesto quienes nos acompañan en otras latitudes. Seguimos hoy con nuestra serie de enseñanzas en el libro de Job. Hemos avanzado hasta el día de hoy a lo largo de los primeros 19 de los 42 capítulos que tiene este libro. Puede decirse que vamos como a la mitad pues de esta enseñanza de la serie que hemos titulado Job, cuando el sufrimiento toca a la puerta. Y pues hemos estado conociendo la historia de este hombre al cual Dios pues permitió que fuera probado para mostrar la fidelidad de este varón del cual Satanás sugería que solo le era fiel a Dios por conveniencia, solo porque era un hombre que había prosperado mucho. Pero nosotros sabemos que Job era un hombre recto e íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, que sufre la prueba de perder en un solo día prácticamente todas sus posesiones y perder a sus 10 hijos, y finalmente pierde incluso su salud, afectado por una sarna maligna. Y a lo largo de estos capítulos ha tenido un diálogo con 3 amigos suyos que han venido a acompañarlo en su duelo. Supuestamente han venido a brindarle consuelo, pero han terminado hundiéndolo más, porque si bien Job no entiende el porqué de la situación por la que está atravesando, sus amigos han venido a ponerle limón a sus heridas para incrementar su ardor, sugiriendo que esta calamidad ha venido sobre la vida de Job, porque Job es un pecador, un malvado que no está arrepentido de sus pecados y que más bien oculta sus pecados y de forma hipócrita trata de aparecer ante los demás como alguien que no entiende por qué le ha venido la calamidad. Los amigos de Job, estos 3 hombres llamados Elifaz, Bildad y Zofar, tienen un concepto de cómo funciona la justicia en el mundo pues muy peculiar y muy equivocado. Para ellos todo se resume a los que hacen el bien, les va bien, y a los que hacen el mal, les va mal. Y si a alguien le va mal, es porque hizo mal. Para ellos no cabe ninguna consideración diferente a esta, y hemos estado abundando en este tema, en este diálogo que Job ha estado sosteniendo con sus amigos, un diálogo por lo demás difícil. Y a lo largo del libro de Job hay 3 rondas de diálogo entre Job y sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar. Hoy vamos a terminar la segunda fase o la segunda parte de los diálogos entre Job y estos 3 amigos suyos, y vamos a entrar al capítulo 20 con el mensaje del día de hoy, que es el mensaje número 16 de la serie, que se titula La suerte de los malvados. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Avanzaremos en los capítulos 20 y 21 del libro de Job. Si me acompaña, oramos primero. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias porque nos concedes abrirla esta ocasión, recibir este mensaje guardado, atesorado, Señor, por tantos años, no solamente por los seres humanos, sino por ti, que lo has preservado para que nos llegue hasta esta época puro y que podamos conocer tu persona, tu obra, tu poder, tus cualidades, tus atributos, tus deseos. Gracias, Señor, por la revelación que tenemos en tu palabra, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en poner atención en esta mañana. Háblanos, pues, y concédenos el poder responder a estas palabras conforme a tu deseo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos entonces a comenzar la lectura de hoy en el capítulo 20
del libro de Job. Vamos a los primeros 3 versículos que dicen así. Dice que entonces Zofar el Naamatita, el tercero de los amigos de Job, respondió: debo responder porque estoy muy molesto. He tenido que soportar tus insultos, pero ahora mi espíritu me mueve a responder. Fíjese bien, aunque los 3 amigos de Job insisten en que las aflicciones de Job son resultado de sus pecados, este hombre Zofar es el menos compasivo, el que menos entiende a Job y el que lo trata peor, el que usa un lenguaje más crudo e incluso un lenguaje más violento contra Job en este diálogo. Se han hecho de palabras poco antes, han estado discutiendo acerca de la situación que Job está viviendo y cómo, según sus 3 amigos, pues, los malvados siempre tendrán como resultado la calamidad. Y vea cómo empieza este diálogo. Este diálogo comienza de la peor forma que un diálogo entre 2 hermanos en la misma fe podría comenzar. Se espera realmente muy poco, se espera muy poca compasión, se espera muy poca comprensión de una advertencia tan falta de amor como esta que le hace Zofar a su amigo Job. Prácticamente lo que está haciendo es decir: bueno, pues no me voy a quedar callado. Ya me hiciste enojar, ya he soportado tus insultos y ahora me vas a oír. Y fíjese usted, aunque todo este intercambio entre Job y Zofar, en este caso, es un intercambio de palabras, no por eso es algo menor. Alguien podría decir, bueno, por lo menos no han llegado a los golpes. No, espero que nunca lleguemos a los golpes entre nosotros. Pero el hecho de que sea un intercambio de palabras y de palabras tan intensas no es algo menor. Dice Proverbios 12:18 que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y si algo ha sido la lengua de Elifaz, Bildad y Zofar, los amigos de Job, ha sido una lengua necia más que una lengua sabia que pueda aliviar el dolor de su amigo Job. El caso es que el diálogo comienza muy mal, de la peor manera que puede comenzar. O sea, ahora me vas a oír, ahora te callas y me oyes, porque ya me hiciste enojar. Prácticamente está anunciando que sus argumentos serán una especie de venganza contra su amigo Job. Aquí convendría recordar que, por ejemplo, Romanos 12:17 nos instruye al decir: no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. O recordar primero a los Tesalonicenses 5:15 que dice: miren que ninguno pague a otro mal por mal. Sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Lo primero que encontramos aquí es a un amigo dispuesto a devolver mal por mal. Yo, francamente, no sé usted qué piensa. Yo creo que Job no es que le haya hecho un mal a su amigo, simplemente le ha respondido como sus palabras merecían. Si alguien ha sido crudo y violento con sus palabras, ha sido precisamente este hombre Zofar. Pero ahora pues está decidido a cobrarse el agravio, a responder con la amargura propia de alguien que se siente ofendido. O sea, está dispuesto a devolver mal por mal. Aquí convendría recordar esta reflexión que hemos hecho en algún otro momento, en alguna otra enseñanza, en el sentido de que devolver mal por mal es actuar como el diablo. Devolver mal por bien es actuar como una bestia. Devolver bien por bien es actuar como una buena persona, pero devolver bien por mal, eso es actuar como un hijo de Dios. ¿Cómo reaccionamos a las palabras de las personas que hablan con nosotros? Cuando nos vemos en una situación como la de Job y Zofar, lo que buscamos es cobrarnos el supuesto agravio, o al menos lo que a nosotros nos parece una ofensa, o más bien buscamos el preservar la relación con nuestros hermanos y el poder bendecir a quienes han acudido a nosotros. Piénselo, pero este escenario no parece ser ni con mucho el mejor escenario para que se desarrolle una relación de amistad.
de respeto, de compañerismo, de solidaridad, de aprecio, de respeto entre dos que a fin de cuentas, todo indica, comparten la misma fe. Ahora, aquí viene el diálogo de Zofar. Vamos a ver qué dice Zofar. No vamos a ignorar lo que Zofar le tiene que decir a Job, porque una tentación, digamos, para nosotros hoy en día, viendo cómo se pusieron ya las cosas, es saltarnos lo que diga Zofar. Bueno, pues este ya anunció que lo que va a hacer es nada más cobrarse el agravio. ¿Para qué lo leemos, no? Sin embargo, fíjese, segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura pues es útil. Así que lo que va a decir Zofar, está escrito en la santa palabra de Dios, debe tener alguna utilidad, y claro que la tiene, y hoy la vamos a descubrir. Ahora, esto no significa que toda persona que habla o que hace algo en los relatos bíblicos tiene la razón, o es un ejemplo, o se pueda, digamos, fundamentar una doctrina con base en lo que ese hombre dice o en lo que ese hombre hace. No, en la Biblia encontramos tanto buenos como malos ejemplos. Lo que sí podemos asegurar es que todos los relatos bíblicos son verídicos. Esta historia que estamos contando es una historia verdadera. Y ya sea que nos muestre el bien o el mal, siempre vamos a encontrar en las Escrituras lecciones dignas de aprovecharse, por lo cual, pues no vamos a simplemente saltarnos lo que Zofar le tiene que decir a su amigo Job, por mucho que lo diga con ánimo contencioso, con deseos de venganza, con ganas de pelear, vamos, como parece tan dispuesto este Zofar. Y dice entonces, vamos a ver qué dice en el versículo 4. Le pregunta Zofar a Job: ¿no te das cuenta de que desde el principio del tiempo, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra por primera vez, el triunfo de los malos ha durado poco y la alegría de los que viven sin Dios ha sido pasajera? Aunque el orgullo de los incrédulos llegue hasta los cielos y toquen las nubes con la cabeza, aún así ellos desaparecerán para siempre y serán desechados como su propio estiércol. Sus conocidos preguntarán: ¿dónde están? Se desvanecerán como un sueño y nadie los encontrará, desaparecerán como una visión nocturna. Quienes alguna vez los vieron no los verán más. Sus familias nunca volverán a verlos. Bueno, fíjese bien. Enojado y todo, Zofar dirige su discurso hacia la segura miseria y la pronta destrucción de los malvados. Ese es su tema. Vamos a ver si lo que Zofar dice es verdad o no. Zofar afirma que los malos triunfan, pero les dura poco el gusto de su triunfo. Que los malvados alcanzan la felicidad, pero se les agota pronto. Lo que dice en pocas palabras es que los que viven sin Dios adquieren grandeza, pero serán derribados. Sus nombres, por así decirlo, crecen hasta las nubes, se vuelven famosos, se vuelven conocidos, se vuelven figuras de autoridad, de respeto, se vuelven referente en la sociedad en la que viven, pero eso va a pasar pronto y van a desaparecer. Son gente que llega a ser apreciada, pero que luego será desechada por los demás. Fíjense qué expresión tan dura usa Zofar. Dice: serán desechados como se desecha su propio excremento. O sea, lo que afirma es: de pronto, aquel famoso don fulano de tal, pues ya no va a estar, y se dirá: oye, ¿y qué fue de don fulano tan poderoso que era, tan dueño de vidas y haciendas que era en su momento? Zofar dice: todo eso pasará, se desvanecerá como se desvanece un sueño. Nadie los encontrará, pasarán como un fantasma por este mundo, por la historia de la humanidad. Sus familias, incluso aún sus familias, se van a olvidar de ellos para siempre. ¿Será cierto esto? Bueno, vamos pensándolo, vamos teniendo esto en mente y sigamos leyendo lo que afirma Zofar acerca de esta
gente malvada. Dice en el versículo 10 que sus hijos mendigarán de los pobres porque tendrán que devolver las riquezas que robaron. A pesar de ser jóvenes, sus huesos yacerán en el polvo, dice. Ellos disfrutaron del dulce sabor de la maldad, dejando que se deshiciera bajo su lengua. La saborearon, la maldad, dejándola mucho tiempo en la boca. Pero de repente, dice, la comida en su estómago se vuelve ácida, un veneno en su vientre, vomitarán la riqueza que se tragaron, Dios no permitirá que la retengan, chuparán el veneno de cobras y la víbora los matará, nunca más disfrutarán de las corrientes de aceite de oliva ni de los ríos de leche y miel, devolverán todo lo que consiguieron con tanto esfuerzo y su riqueza no les traerá alegría. Pues oprimieron a los pobres y los dejaron sin nada, se adueñaron de sus casas, estuvieron siempre llenos de avaricia y nunca quedaron satisfechos. No queda nada de todo lo que soñaron. Comen hasta hartarse, pero después no les queda nada, por eso su prosperidad no perdurará. En medio de la abundancia caerán en dificultades y el sufrimiento se apoderará de ellos. Fíjese qué panorama. Un panorama devastador. Hijos de ricos mendigándole comida a los pobres porque la riqueza que tenían era robada y la tuvieron que devolver. Según Zofar, eso es lo que les espera irremediablemente a todos los malvados en este mundo. Según Zofar, pues morirán jóvenes por saborear la maldad, donde dice que saborean la maldad. La expresión original dice que masticaron sus lujurias, o sea que se deleitaron en su inmoralidad y dejaron que esa maldad pues echara raíces en su vida. Dice que esa maldad la dejaron en su boca hasta que la corrupción completamente alcanzó sus cuerpos. Dice que la propia comida que tenían en abundancia les va a caer mal, tendrán que vomitarla y en pocas palabras que tendrán que devolver todo lo que tenían porque todo era mal habido. Los malvados tendrán, por ejemplo, dice de chupar el veneno de las cobras. O sea, esto define a gente que tiene hábitos excéntricos, que se somete a experiencias muy fuera de lo ordinario, pero que en esas experiencias perderán incluso la vida, que llegará un momento en que no van a disfrutar ni siquiera de las cosas más sencillas y disfrutables de la vida, como el aceite, la miel y la leche, y que no tendrán alegría ni siquiera en aquello por lo que hayan trabajado, porque al trabajar al mismo tiempo abusaban de los pobres, los despojaban, se adueñaban de sus casas, no tenían llenadera y al final no les queda nada de todo lo que desearon y atesoraron. Esta prosperidad de los malvados, pues, según Zofar, se va a perder, simplemente se va a perder, y pese a la abundancia, los malvados estarán metidos en muchos problemas y finalmente serán dominados y vencidos por el dolor y por la aflicción. Esto es lo que dice Zofar. Yo pregunto reiteradamente, ¿será todo eso cierto? ¿Será así? ¿Será que el triunfo del malvado es necesariamente breve y pasajero? ¿Será que los placeres del pecado siempre nos van a conducir a la destrucción? El pecado, el placer ilimitado, el vivir para el placer, ¿traerá siempre enfermedad, pesar, angustia, destrucción? Bueno, pues déjeme tomar aquí las sabias palabras de Matthew Henry respecto a todas estas afirmaciones que Zofar hace acerca del destino de los malvados. Matthew Henry dice: nunca una doctrina fue mejor explicada que esta. Tal vez le sorprenda. Esta expresión, sin embargo, debo decirlo anticipadamente, todavía está incompleta. Nos falta completar esa frase. En un rato la vamos a completar, pero baste por el momento decir esto que un estudioso de las Escrituras como Matthew Henry afirma: nunca una doctrina fue mejor explicada como esta. ¿Qué doctrina? La doctrina del destino de los malvados. Es decir, Zofar tiene razón. Ojo,
nadie piense que porque estas palabras vienen del obstinado y molesto Zofar, son necesariamente falsas. Algunos pudieran pensar que como son palabras que vienen de Zofar, pues no hay que tomarlas mucho en cuenta y no hay nada que temer en seguir en medio de la maldad. Pero momento, este hombre, en este punto en concreto del destino, de la suerte que corren los malvados, los pecadores no arrepentidos en este mundo, este hombre Zofar da en el clavo. Da en el clavo. Esto es lo que les espera a las personas que se empeñan en su maldad y en su incredulidad. Se puede, sin lugar a dudas, anticipar este futuro a todos los que persisten en sus pecados. Y deme un momento, porque todavía, si usted se queda hasta este punto del mensaje, se va a llevar una idea incompleta. No le pare aquí, o si le pone pausa y lo deja para después, no se olvide de escuchar después lo que tengo que decirle. Pero es un hecho. Tenemos que partir de esta base. Al principio, el pecado luce atractivo y la carne pues, lo disfruta mucho. El adulterio, por ejemplo, el robo, la mentira, la violencia, la desobediencia a los padres, en fin, todos estos pecados pueden traernos beneficios temporales si nos animamos a practicarlos. Pero ojo, nadie podrá salirse con la suya indefinidamente. O sea, todas estas cosas que traen beneficios temporales acarrean también necesariamente sufrimiento, dolores y, bueno, finalmente el juicio de Dios, del cual nadie podrá escapar. O sea, la debacle del malvado es inevitable. Todos los deleites de quienes viven para sus deleites se convertirán tarde o temprano, sí o sí, en sufrimientos. ¿Por qué? Porque al final la justicia de Dios prevalecerá. Yo quiero que comencemos por ahí, tomando nota de esto, tomándolo en serio y temblando, mis amados amigos y hermanos, temblando. ¿Por qué? Porque la ruina de los impíos, de aquellos que rechazan a Dios, es un hecho incontrovertible. Esto, mis amados amigos y hermanos, no lo podemos poner en duda. Mire usted lo que nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. En la Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero, dice, los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. O sea, los pecadores no arrepentidos serán destruidos, terminarán arruinados, serán cortados de la presencia de Dios, de eso no hay duda. Así que a ninguno de nosotros, ojo con esto, nos debería impresionar ni el éxito, ni el dinero, ni el poder de la gente que no conoce a Dios. No debería impresionarnos, ni debería conmovernos. Le cuento una cosa, yo tuve gran problema con eso antes de casarme. Cuando no podía yo masticar la prosperidad de los malvados, me pasó lo que a aquel hombre Asaf en el Salmo 73, del cual hablamos hace algunas semanas, que no podía soportar la idea de que los malvados prosperaban en este mundo mientras muchos santos padecían, carecían y sufrían. Le contaba yo, estaba yo por casarme, estaba pues más o menos recién convertido, me había convertido al Señor un par de años atrás. Y en estos días previos a mi boda, esperaba yo un autobús urbano de la mano de mi entonces prometida, mientras crujían mis dientes al ver salir del estacionamiento de ejecutivos en lujoso automóvil al recién contratado director de ventas de la empresa donde yo trabajaba, un joven Casanova que, aunque tartamudo, tenía perfil de artista de cine,
y una vida de declarada promiscuidad sexual, una vida inmoral. Y yo parado allí, yo que desde que me convertí al Señor, mi prosperidad había venido a menos, me quedé observando a aquel hombre malvado cuya prosperidad subía como la espuma. Créame, no solo me preguntaba yo por qué sucedían estas cosas, de hecho, lamentaba que sucedieran estas cosas y lo sufría, y como se dice por ahí, llegué a odiar a esta persona, como se dice, con odio jarocho, como decimos en México. Me preguntaba yo, y sobre todo le preguntaba al Señor, ¿por qué prosperan los que se rebelan contra ti, mientras que a los que procuramos seguirte y obedecerte, nos faltan tantas cosas? Y le digo algo, no podía yo pensar en otra cosa. No podía. Hasta que, por la gracia de Dios, y con bastante ayuda de mi ahora esposa, Dios me recordó, como lo hizo con Asaf, el destino del pecador no arrepentido y del que sí se arrepiente. El malvado no arrepentido será arruinado irremediablemente. El malvado arrepentido, transformado en una nueva persona, será bendecido irreversiblemente. Y ahí es donde nuestras almas pueden hallar descanso. Al entender esto, nuestras almas ciertamente descansan, sí, pero también encuentran cosas de qué arrepentirse. Porque entonces tenemos que arrepentirnos de la envidia que sentimos hacia aquellos personajes, de la ira que sentimos al ver prosperar a los perversos, y también tenemos que arrepentirnos, piénselo, de la muy corta vista que tenemos para apreciar el tesoro de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. O sea, dejamos de ver que tenemos nosotros la mejor parte, como decía la hermana de Marta, ¿no? Jesús dijo de la hermana de Marta, o sea, tú estás afanado con muchas cosas, pero ella ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál fue la mejor parte que había escogido aquella mujer María? Pues sentarse a los pies del Maestro Jesús a disfrutar del enorme placer de Cristo, que es Dios con nosotros. De todo eso, sin duda, nos tenemos que arrepentir al ver prosperar a los malvados. Tenemos que recordar, como es el tema central del que estamos hablando ahora, que los malvados, como ha dicho Sofar, sin duda terminarán arruinados y destruidos irremediablemente. Sigue diciendo Sofar en el versículo 23. A lo mejor usted piensa que estoy defendiendo aquí a Sofar, hasta este punto sí, pero espéreme, no hemos terminado. Vamos con calma, dice en el versículo 23 de Job 20. Sofar sigue diciendo, cuando se pongan a llenar su vientre, Dios enviará sobre ellos el ardor de su ira y la hará llover sobre ellos y sobre su comida. Cuando intenten escapar de un arma de hierro, una flecha de bronce los atravesará. Cuando les arranquen la flecha de la espalda, la punta brillará con sangre. El terror de la muerte los invade. Sus tesoros serán lanzados a la más densa oscuridad. Un fuego descontrolado devorará sus bienes y consumirá todo lo que les queda. Los cielos pondrán al descubierto su culpa y la tierra testificará contra ellos. La inundación arrasará con su casa, el enojo de Dios descenderá en torrentes sobre ellos. Esa es la recompensa que Dios da a los malvados. Esa es la herencia decretada por Dios. Wow. Le digo una cosa, qué horror. Qué horror. Este es un cuadro vivo de la ira de Dios, de la que solo hay escapatoria por medio de la fe en Cristo Jesús, del arrepentimiento, de volvernos a Él. De otro modo, vea lo que dice el versículo 29, es aterrador. Dice, esta es la recompensa de Dios, su herencia para los malvados. Aquí está su cosecha de lo que han sembrado. Esta explicación tan certera de Sofar, debemos nosotros hoy recibirla como una advertencia.
para temer a Dios, para mostrar reverencia a Dios, para abstenernos de toda clase de mal, porque el Señor va a castigar a los pecadores no arrepentidos, a los que se complacen en la maldad. La destrucción al fin visitará a los malvados. Hay una conexión real, no fantástica, no simbólica, sino real entre pecado y castigo. La paga del pecado es muerte. Dicho de otro modo, en un lenguaje que podamos comprender en estos tiempos de tecnología, entretenimiento y otros placeres, los placeres del pecado es una serie de una sola temporada. No hay más. No habrá más. Una sola temporada y después de esto no habrá más que hacer. Piénselo. Ahora, aquí es necesario hacer una reflexión. Usted a lo mejor a este punto se está preguntando, ¿pero qué no habíamos dicho? ¿Que no se podía esperar nada bueno de lo que Zofar iba a decir? O sea, Zofar anunció que lo que le iba a decir a Job, lo iba a decir pues, ya con bastante molestia, con enojo. Ahora me la pagas, ahora me oyes. ¿Qué sucedió entonces? ¿De pronto se volvió un gran teólogo Zofar o qué fue lo que sucedió? Bueno, veamos con calma. Primero, hemos dejado claro que el castigo de los malvados está compuesto por sufrimientos y ruina. Nos faltaría ver con qué motivación Zofar dijo todo esto, en lo cual tiene razón. Y encontramos que el objetivo, el corazón con el que Zofar dijo estas cosas, está chueco, está torcido, está mal. Porque Zofar está diciendo todo esto apuntando sus baterías, apuntando sus armas, su lengua venenosa. Lo está apuntando a demostrar que Job es un malvado y un hipócrita. Fíjese usted, las palabras de Zofar tienen esta estructura lógica. ¿Los malvados caen en desgracia? Sí. ¿Sufren calamidades? Sí. ¿Pierden su grandeza? Sí. ¿Su riqueza se esfuma y terminan en la miseria? Sí. ¿Llegan a perderlo todo? Sin duda. O sea, a fin de cuentas, perderán todo lo que tienen y acabarán arruinados por completo. Si a Job le ha sucedido todo eso, se esfumó su riqueza, está en la miseria, perdió a sus hijos, es presa de la enfermedad y está pues ya por ser desechado de esta vida como un costal de huesos, como él mismo se definió en algún momento, pues eso significa, Job, que tú eres de estos que estoy diciendo. ¿Sí? O sea, Job, a los malvados les pasa todo esto. Entonces tú eres uno de esos. Tú eres un malvado, aunque te quieras hacer pasar por bueno, pues sabemos que estas cosas malas solo le suceden a los malvados. Y ahí es donde está el error de Zofar. Porque una cosa es decir que los malvados serán arruinados, que los malvados sufrirán, y otra cosa es decir que todos los que sufren son malvados, o que todos aquellos a los cuales les va mal son necesariamente malvados. Y eso pues no es así, no se puede sostener esa verdad. Los malvados caen en desgracia, pero no todos los que caen en desgracia son malvados. Esto es lo que Zofar no alcanza a ver. ¿Sí? Entonces, aunque Zofar tiene razón en las cosas que ha dicho, el contexto en el que está usando estas palabras está totalmente equivocado. No viene al caso con Job, no es el caso de este hombre. Y entonces me voy a permitir, ahora sí, completar la frase de Matthew Henry de hace rato que dejamos en puntos suspensivos. Vimos que él dijo,
acerca de la destrucción de los malvados. Nunca una doctrina fue mejor explicada que esta. Sí, pero luego agregó, y nunca una doctrina fue peor aplicada que esta. Nunca fue peor aplicada que en esta ocasión, que Zophar la está exponiendo. Qué cosas, ¿no? Y ahí es donde aprendemos, mis amados hermanos, este principio, que una verdad rotunda, aplicada equivocadamente, puede ser rotundamente dañina, aunque sea verdad. Si es aplicada equivocadamente, puede ser rotundamente dañina. O sea, Zophar describe bien el destino de los malos, pero lo hace muy mal, al menos de dos formas. Primero, al aplicarlo a Job. Y segundo, muy importante, también se equivoca al suponer que es este mundo el lugar donde los malvados recibirán su merecido siempre. Y también falla al creer que será en este tiempo, en esta vida, cuando los malvados reciban su merecido. A veces ocurrirá, pero muchas veces no. Zophar no puede ver que el juicio de Dios contra los malvados no siempre ocurre durante su vida terrenal, sino que a veces este castigo es retrasado por Dios, aplazado. Dios pacientemente soporta a los malvados, esperando ciertamente que la paciencia de Dios surta efectos de arrepentimiento en las personas. Aunque tristemente en algunos malvados obstinados, lo único que hace la paciencia de Dios es que ellos, en su terquedad, atesoren para sí mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero Zophar no ve eso. Zophar no ve que a veces el castigo de Dios es aplazado pues hasta el juicio final. Ahí es donde se cumplirá esta realidad de que todo malvado será cortado de la presencia de Dios, desechado para siempre, olvidado y sumido en la peor de las miserias, en el más horrible de los destinos. El incrédulo entonces, pues, el malvado terminará en la ruina, sí, pero esta no es inmediata. Algunos pecadores, y yo creo que todos lo podríamos firmar, algunos pecadores que no se arrepienten viven vidas largas y disfrutan de beneficios mal habidos, a veces hasta por décadas. Y eso es algo que no solamente tú y yo podemos observar, sino que también Job ha observado. Job ha observado que los malvados prosperan. Y a veces prosperan por mucho tiempo. Lo cual, en la mente de Job, pues, hace cortocircuito. Porque si al que va mal, al que hace mal, le va mal, ¿cómo es posible que hay malvados a los que no parece pasarles nada? Y hombres como él, que han intentado guardar su corazón y que sin embargo pues sufren las calamidades que en este caso Job está sufriendo. Y entonces ahora el que habla es Job. Vamos a ver a Job ahora y escucharlo hablar, respondiéndole a este amigo suyo Zophar. Amigo entre comillas hasta donde vemos, ¿no? Dice que entonces Job habló de nuevo y dijo: escuchen con atención lo que digo. Es una forma de consolarme. Ténganme paciencia, dice, y déjenme hablar. Después de que haya hablado, podrán seguir burlándose de mí. Mi queja es con Dios, no con la gente. Tengo buenas razones para estar tan impaciente. Mírenme y quédense atónitos, tápense la boca con la mano, totalmente sorprendidos. Cuando pienso en lo que estoy diciendo, me estremezco y mi cuerpo tiembla. En otras palabras, lo que Job está intentando expresar es: tengo hasta temor de decir lo que voy a decir. Es algo que pienso, algo que tengo en mente.
No me he atrevido a decirlo, pero pues ahí voy, lo tendré que decir. Y es que Job nos va a mostrar el otro lado de esta moneda de la que hoy estamos hablando acerca de la suerte de los malvados. Nos va a mostrar que la prosperidad exterior no habla necesariamente de que aquellos que la disfrutan sean verdaderos creyentes, hombres fieles a Dios. ¿Sí? Y también, por supuesto, que la ruina material de un hombre, como Job o como cualquier otro, no necesariamente demuestra que ese hombre que está siendo probado y afligido es un malvado no arrepentido, como piensan Sofar, Bildad y Elifaz y muchos otros incluso todavía hoy. Job entonces va a refutar la idea de sus amigos diciendo que en el mundo real, como hemos visto, los malvados sí prosperan. Dios al final hace como quiere, vaya, con cada persona. Pero sin duda, no podemos usar nuestras circunstancias materiales actuales como medida o señal de la aceptación de Dios o como signo de la aceptación de Dios. Porque hay malvados prosperando y también hay santos sufriendo. Las dos cosas son una realidad observable y comprobable que no niega, ojo, el destino final del alma, porque los malvados serán arruinados finalmente y los santos serán recompensados con vida eterna finalmente. Mientras tanto, no podemos usar la prosperidad material como signo de que Dios te aprueba o la falta de prosperidad como signo de que Dios te ha reprobado y desechado. Como dijo el pastor John Piper, si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, riqueza y comodidad en esta vida, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Además hay que ver las listas que él llegó a escribir a las iglesias acerca de los muchos padecimientos que él sufría por causa del evangelio. Entonces, si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra prosperidad, Dios odiaba al apóstol Pablo y pues también a Job, ¿verdad? A propósito, por cierto. También podríamos decir que Job era odiado por Dios, lo que por supuesto pues no es el caso, ¿no? Sigue hablando Job y dice en el versículo 7, ¿por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Sus toros nunca dejan de procrear, sus vacas tienen terneros y nunca pierden sus crías. Dejan brincar a sus niños como corderitos, sus pequeños saltan y bailan, cantan con panderetas y arpas y celebran al sonido de la flauta, pasan sus días con prosperidad y luego van a la tumba en paz. Sin embargo, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará orar? Creen que su prosperidad depende de ellos. Pero yo, dice Job, no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Ahí está. O sea, Job no es ningún tonto. Job se da cuenta de que los malvados prosperan. Él los ha visto como nosotros los hemos visto. Se hacen viejos y siguen prosperando, acumulan poder a veces a costa de los débiles, riqueza a costa de los pobres y no parece que haya algo que los detenga. Y así pasan décadas. Gozan a sus hijos, gozan a sus nietos, a veces hasta a sus bisnietos o hasta más. Se curan pronto de toda enfermedad, se salvan de muchos peligros, Dios no los castiga, o al menos no parece que los castigue pronto. Y en lo cual también tenemos que revisarnos a nosotros mismos, porque en esos deseos de que Dios los castigue pronto, pues a veces no pensamos en la misericordia de Dios, estamos más inclinados a esperar que sean castigados, a esperar que se arrepientan, ¿no? Pero vemos esta clase, vemos este patrón, malvados que hacen negocios y sus negocios prosperan y sus negocios nunca pierden, ¿no? O sea, y entramos a la pandemia y muchos negocios quiebran y el de ellos, al contrario,
parece florecer, ¿no? Y cuando dicen que están perdiendo dinero, en realidad no es que están perdiendo, es que nomás no están ganando lo que quisieran ganar. Hacen fiestas, dice Job, ¿verdad? Lo estoy parafraseando ahí. Hacen fiestas, cantan, bailan. Y así pasan los años y mueren en paz. O sea, un día se van a dormir y pues ya no despiertan y duermen bien tranquilitos en sus camas, llenos de años, bendecidos en este mundo, aun cuando no hayan querido tener nada que ver con Dios en esta vida. Es más, son personas que, como dice Job, desconocen a Dios. Aborrecen la mera idea de tener que sujetarse a Dios. Y dice Job, creen que su prosperidad es cosa suya, o sea que se la ganaron. El malvado, piénselo usted, es la clásica persona que dice, pues yo soy un hombre que se ha hecho a sí mismo. ¡Wow! Vaya jactancia, ¿no? Son personas que aunque saben que el final se acerca ya, lo esperan serenamente, con el orgullo de haber vivido y disfrutado hasta el final a su manera, como dice la canción, ignorando que su ruina y no su descanso es lo que viene en camino. ¿Y por qué prosperan entonces? ¿Por qué prosperan si no sería justo que prosperaran? Bueno, Dios sabe por qué prosperan. A veces el Señor emplea la prosperidad de los malvados para cumplir planes que el Señor tiene, ¿no? Y mientras, no crea usted que los malvados se están saliendo con la suya. Ellos siguen atesorando la ira de Dios para su propia destrucción, para el día del juicio. Pero quizás una de las mejores razones por las que Dios permite la injusticia es resaltar que hay otra vida donde reina la justicia, la vida que esperamos, la vida que viene para el futuro. Y eso nos hace reforzar nuestra esperanza en la eternidad, no tener una expectativa tan alta de este mundo caído, donde ciertamente hay injusticia, sino tener esperanza en el reino futuro. Ahí es donde conviene que nuestra esperanza en este mundo y las cosas que están en el mundo se haga pedazos. Porque en este mundo puede parecer, como hemos dicho, puede parecer que la ruina de los malvados, por ejemplo, de los perseguidores de la fe, tarda demasiado. Que Dios de plano se pasa de paciente con estas personas. Olvidamos que Dios también fue paciente con nosotros cuando estábamos perdidos. Olvidamos también que la vida en realidad es breve y que por mucho que parezca tardar la justicia de Dios, esta se abre paso tarde o temprano. De modo que, por ejemplo, el apóstol Pedro, en su segunda carta, hablando de los falsos maestros que eran hombres llenos de avaricia y de maldad, dijera lo siguiente. Él dijo, sobre estos, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, han estado haciendo sus maldades por largo tiempo, pero por largo tiempo su condenación está preparada. Si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios, si su condenación dice, no se tarda. Oye, pero acabas de decir que es largo tiempo. Sí, largo tiempo para nosotros. Pero su condenación dice, no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, a Dios no se le olvida. A nosotros nos parece que se tarda. A Job le parece que la condenación o el castigo de Dios se tarda. Vea lo que dice a continuación. En el versículo 17 dice Job, sin embargo, la luz de los malvados parece no extinguirse nunca. ¿Alguna vez tienen problemas?, se pregunta Job. ¿Acaso Dios les reparte dolores con enojo? ¿Se los lleva el viento como la paja? ¿Los arrastra la tormenta como al heno? No, de ninguna manera. Y vean lo que dice ahora. Ustedes dicen, bien, al menos Dios castigará a los hijos de ellos. Pero yo digo, fíjese lo que dice Job,
Yo digo que Él, o sea Dios, yo digo que Él debería castigar a los que pecan para que comprendan su juicio, que vean con sus propios ojos su destrucción y beban en abundancia del enojo del Todopoderoso, pues después de muertos no les importará lo que le suceda a su familia. O sea, ¿qué caso tiene que me digas que pues, Dios se va a cobrar las deudas de los malvados con los hijos de ellos, si cuando se las cobre, estos malvados ya van a estar muertos y ni por enterados se van a dar? ¿Ya qué les importa que sus hijos estén sufriendo por causa de la maldad de ellos? No, yo digo que Dios debería ahora sí que surtírselos de una vez. O sea, que Dios les meta la vara duro, que los haga sufrir para que en vida, o sea, se den cuenta que han hecho mal, que comprendan que Dios los está castigando. Vea usted el corazón de este hombre Job, deseando la justicia de Dios, que caiga de esta manera. Increíble. Esto habla pues de la desesperanza, del desasosiego ya tan grande que estaba pues ahogando el corazón de este hombre Job. Fíjese bien, Zofar, el amigo, en el capítulo 20, decía que los malvados mueren pronto, o son despojados pronto de su prosperidad, o pierden pronto a sus familias, o sea que se arruina su vida pronto en este mundo. Job, por su parte, sugiere lo contrario. Job lo que dice es que los malvados no parecen extinguirse pronto, que nunca tienen problemas, que nunca les duele nada, que tienen gran poder, que la adversidad a los malvados les hace lo que el viento a Juárez. Si se da cuenta, dicen cosas totalmente contrarias. La pregunta es, ¿quién tiene razón, Zofar o Job? Ya habíamos dicho que Zofar tenía razón al decir que los malvados serán destruidos, solo que le faltaba razón al creer que esto sería prontamente y en esta tierra. Pero Job no tiene razón en lo que dice también, y la respuesta es sí, Job también tiene razón, porque hay malvados que son castigados en este mundo, pero como dice Job, hay malvados que no son castigados aquí. Por eso Job tiene este impulso de corregirle la tarea a Dios, ¿verdad? Y dice, yo digo que pues Dios los debería castigar. ¿Para qué se espera a castigar a su familia ya que ellos se hayan muerto? No, que a ellos les toque beber en abundancia el enojo de Dios. Y desconsolado, pues este hombre Job afirma finalmente que muchos de estos malvados mueren sin haber recibido la lección que se merecían de parte de Dios. Y eso es algo que él no lo puede explicar, no se lo puede meter en la cabeza, porque él, por otro lado, sin ser un malvado, está sufriendo como si fuera un malvado. Entonces, este sistema de recompensas, donde al que se porta bien le va bien y al que se porta mal le va mal, evidentemente no está sucediendo, ¿sí? Su tragedia personal, la tragedia de Job, no tiene explicación ni sentido a la luz de ese sistema. Claro, tú y yo, hoy en día, por medio de las Escrituras, de la santa revelación de Dios, sabemos que toda aparente injusticia se corregirá en el reino eterno, que los justos serán puestos a salvo y los malvados sufrirán ruina y castigo. Pero ahora imagínate el dolor de alguien que no sabe eso. Imagínate la imposibilidad de comprender esta situación para alguien que no tiene seguro, como nosotros por las Escrituras tenemos seguro, que los malvados van a la ruina y los justos van al gozo eterno. Bueno, pues Job no tiene esa comprensión. Él vivió en una etapa muy temprana de la historia de la humanidad, de la historia bíblica. Esto se fue revelando conforme pasaron los siglos. Pero te digo una cosa, todavía hoy hay muchas personas como Job que tampoco entienden por qué las cosas que suceden en el mundo suceden como suceden. Y no entienden porque no conocen la verdad, porque están lejos de Dios y porque necesitan las Escrituras. Y a fin de cuentas, pues necesitan que nosotros les hablemos para que ellos puedan tener esperanza.
La esperanza que hizo, por ejemplo, que los primeros cristianos, a pesar de ser perseguidos, odiados, repudiados, desechados, castigados, torturados y asesinados, no desmayaran en su fe y siguieran firmemente fieles al Señor hasta el final. Tenemos que atesorar ese conocimiento, esa verdad que Dios nos ha revelado a nosotros, y darla a conocer a otros para que puedan tener esta misma esperanza. Aquí encontramos una utilidad práctica de esta historia. Tenemos que dar a conocer lo que nosotros sí sabemos. Y Job, pues en su tiempo, no sabía, o al menos no supo, hasta que más adelante, y lo veremos, Dios mismo se apersonó a hablarle para que lo pudiera conocer. Hoy Dios no está descendiendo a hablar con los hombres. Hoy nos tiene a nosotros, a su iglesia, para darlo a conocer a Él y para pues alentar al de ánimo caído, al de brazos caídos, levantárselos para dar a conocer la verdad del Evangelio de Cristo, en quien se cumple cabalmente la justicia, la plena justicia de Dios. Bueno, al final de este tema, y aquí terminamos, Job va a reconocer que al final, pues no importa tanto lo que él piense o no, porque Dios sabe lo que hace. Y después de tantas afirmaciones que ha hecho con temor y temblor, pues va a llegar a una conclusión un poco más clara, como suele pasar cuando Job termina de hablar. Parece que Dios le da entendimiento y dice en el versículo 22 Job: pero ¿quién podrá enseñarle algo a Dios si Él es el que juzga aún a los más poderosos? Una persona muere próspera, muy cómoda y segura, la viva imagen de la salud, en excelente forma y llena de vigor. Otra persona muere en amarga pobreza, sin haber saboreado nunca de la buena vida. Sin embargo, a los dos se les entierra en el mismo polvo y los mismos gusanos los comen a ambos. Y así termina Job esta respuesta a Zofar. Él sigue sin comprender las razones de su sufrimiento, pero termina reconociendo la superioridad de Dios cuando se pregunta si alguien podrá enseñarle algo al Señor. Aquí, al menos por un momento, aparece el corazón de un hijo que confía en lo que su padre está haciendo, aunque no lo entienda, pero pues bajo ninguna circunstancia, no lo entiende por ahora. Él dice, unos sufren, otros gozan, unos prosperan, otros se empobrecen, pero los dos morirán y al fin de cuentas Dios está a cargo de todo. ¿Responde eso a mi crisis? No responde. Pero bueno, ahí está el corazón de este hombre que cuando no entiende el porqué de sus propios sufrimientos, simplemente pues hace lo que hizo al principio de esta historia, reconocer que Dios dio y Dios quitó, y a fin de cuentas Dios debe ser glorificado cuando hace una cosa o cuando hace la otra. A veces tú y yo nos enojamos, seguramente te ha pasado, cuando vemos aparentes injusticias a nuestro alrededor, cuando nos sentimos víctimas de una injusticia. En especial porque nos parece que Dios podría habernos evitado el problema o podría resolverlo pronto y no lo hace. Ojalá que como Job tomáramos este mejor camino, el camino de confiar en Dios más allá de las circunstancias adversas que padecemos, recordando que Dios está en control de todas las cosas. Si entendiéramos eso de una mejor forma, como Job parece seguirlo entendiendo, no nos sentiríamos decepcionados o resentidos cuando Dios deja prosperar al malvado y deja sufrir a sus hijos. Ambas cosas suceden. Pero fíjese usted una cosa, al final, la suerte que corre una persona en este mundo, le vaya bien o le vaya mal, no es relevante a la hora del juicio final de Dios, donde lo único que va a importar es si nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Cristo para salvación,
o seguimos entregados a nuestros pecados y en nuestra incredulidad. Eso es lo único que importará entonces. Por eso es cierto, de alguna manera es cierto, lo que dice Zofar de que los malvados mueren pronto. Tú dices, no, pero no hablabas el otro día de este banquero que dicen que era un hombre muy malo y que murió como a los 110 años. Pues sí, en realidad no hay mucha diferencia entre vivir 30 o 60 o 90 o 120 años si se compara esa vida con la eternidad que continúa después de la muerte. Es irrelevante una diferencia de 50 años o 60 años más de vida en este mundo, cuando lo que viene pues son millones de años en cuenta inagotable. Por eso es cierto, en cierta manera, lo que dice Zofar de que los malvados mueren pronto y pronto viene su ruina. O como decía Pedro, ¿verdad? Su condenación no se tarda, aunque para nosotros parezca que se tarda. Y también es cierto lo que dice Job, de que los malvados viven mucho, o al menos muchos malvados viven mucho. En este mundo, evidentemente, sí es más vivir 90 años que vivir 30, ¿no? Y a la luz de nuestros relojes, pues no parece que nunca vaya a venir la justicia, pero vendrá. Vendrá la justicia, porque Dios hará justicia, porque Dios juzgará a cada persona según sus obras. Y dará vida eterna a los que creyeron en Él y perseveraron en buenas obras. Y dará destrucción a aquellos que se envanecieron en sus propios razonamientos y desecharon por completo al Señor Jesucristo. Hablando de Matthew Henry, bueno, él, este estudioso de la palabra, expresó esta realidad de nuestro destino eterno con estas sabias palabras que vamos a ver a continuación. Él dijo: tan amplia es la desproporción entre tiempo y eternidad, que si el infierno fuera la suerte de todo pecador al final, poca diferencia habría si uno va allí cantando y otro suspirando. Si un malvado muere en un palacio y otro en un calabozo, el gusano que no muere y el fuego que no se apaga serán lo mismo para ellos. Así pues, dice, no vale la pena confundirse debido a las diferencias de este mundo. O sea, las diferencias que están enfatizando Job y Zofar. Termina Job diciendo: miren, yo sé lo que están pensando, esto a sus amigos. Conozco los planes que traman contra mí. Me hablarán de gente rica y malvada cuyas casas desaparecieron a causa de sus pecados. Pero pregunten a los que han visto mucho mundo y ellos les dirán la verdad. Los malvados se salvan en tiempos de calamidad y se les permite escapar del desastre. Nadie los critica abiertamente ni les dan su merecido por lo que hicieron. Cuando los llevan a la tumba, una guardia de honor vigila su sepultura. Un gran cortejo fúnebre va al cementerio. Muchos presentan sus respetos cuando los sepultan y descansan en paz bajo tierra. ¿Cómo podrán consolarme sus frases huecas? Todas sus explicaciones son mentiras. Wow. Primero, fíjese cómo dice que a los amigos de Job les falta mundo. O sea, pregunten a los que tienen más mundo y ellos les van a decir que los malvados se salvan en los desastres, viven impunes por mucho tiempo. Los malvados traen una joyita en el abrigo, ¿verdad?, con la cual pagan al del bote salvavidas para salvar su vida, aunque todos los demás la pierdan en el Titanic, ¿no? Los malvados se salvan porque tienen con qué pagar su protección, viven impunes, compran a los jueces, reciben hasta honores al morir. Así que es por demás, dice Job, que me insistan diciéndome que los malvados les va a ir mal pronto en este mundo. Sí. Pero mire usted que Job está equivocado en la última de sus afirmaciones cuando dice: y descansan en paz bajo tierra. Job no lo entiende aún, pero en esto Zofar le ha dicho la verdad. Estos no descansarán en paz bajo tierra, sino que recibirán la retribución debida a su extravío, como dice
la Escritura. Les irá mal, aunque esto no ocurra sino hasta el final de sus prósperas y cómodas vidas en este mundo. Ahora, ya termino. Quizás te preguntarás tú que estás viendo esto y escuchándolo y que tal vez no conoces de estas cosas, no has conocido a Dios, no conoces de las Escrituras. Tú te preguntarás tal vez, bueno, si la gente mala se enriquece a pesar de su pecado y la gente que hace mal puede vivir tranquila toda su vida, disfrutar de todo y hasta morir con honores, ¿por qué deberíamos entonces de tratar de acercarnos a Dios, de seguir los pasos de Dios y tratar de ser mejores con Él? ¿Para qué? Si de todos modos yo puedo ser un malvado y disfrutarme todos estos años de vida y a lo mejor tengo una larga vida, a lo mejor hasta 90, 100, 110 años y me la paso a todo dar en este mundo. Bueno, primero piensa, sí, en apariencia los malos pecan y no les pasa nada. Pero, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final su alma es echada al infierno? Una eternidad en total angustia sin que nada pueda contribuir al menor alivio. Visto de esa manera, el hecho de que un malvado no sea azotado por Dios, no sea castigado en esta vida por Dios, no sea reprendido por Dios en este mundo, es una maldición terrible. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Y dice también en Hebreos que si se les deja sin disciplina, entonces no son hijos, sino bastardos. O sea, no son de la familia de Dios. No tendrán salvación, no tendrán nunca el favor de Dios. ¿De qué les sirve entonces su prosperidad de 90 años si al final tendrán una eternidad de sufrimientos? Así que, fíjate bien, si Dios no mete en cintura al pecador rebelde, peor para el pecador, peor para él, porque el Señor mismo, en pago a su maldad, le niega de esta manera la reprensión que ayudaría a este pecador a arrepentirse, reconciliarse con Dios y salvarse de esa ruina segura y eterna del infierno que corresponde a todos los malvados, donde todos los malvados terminan si no se arrepienten. O sea, la reprensión de Dios es una oportunidad de Dios. Pero tú debes saber, si no lo sabías, que Dios es un juez justo que está por encima de todos y que hay un juicio que va a venir y que la justicia de Dios, que es perfecta, será finalmente establecida perfectamente un día. No como Sofar piensa que será en esta vida, no necesariamente, pero sin duda en la eternidad, sin duda, donde los que persisten en su maldad serán castigados y no habrá escapatoria. Entonces, qué consuelo es que en el día del juicio final a un hombre le haya ido bien toda su vida. ¿De qué le servirá una tumba limpia si su alma se perderá para siempre en los horrores del infierno? La única alternativa, pues, para no sufrir la muerte, la suerte de los malvados, que es muerte, es rendirse en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, volverse a Dios de todo corazón mientras hay tiempo, mientras hay vida, hay esperanza para venir a Cristo, quien murió para resolver este problema, para que los que habíamos sido malvados seamos reconciliados y renovados en Él. Mientras sobre Cristo se cargan todas las culpas de aquellos que nos hemos vuelto a Él. En la muerte y en la resurrección de Cristo está la única esperanza que podemos guardar para el futuro. No en las cosas que se ven, no en las cosas que se tocan, no en las cosas que se sostienen o se retienen o se disfrutan en este mundo,
sino en esta verdad que atesoramos. Cristo en nosotros, nuestra única esperanza de gloria. Volvámonos a Él de todo corazón y así, solo así, no llegaremos pues a sufrir esta terrible suerte, la suerte de los malvados. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara, viva, eficaz, penetrante, cortante, como una espada de doble filo que llega hasta lo profundo de nuestros corazones y nos revela quiénes somos, Señor, y nuestra gran necesidad de ti. Señor, que quienes están viendo y oyendo estas cosas, Señor, si no se han arrepentido, si no se han vuelto a ti, puedan hacerlo, puedan volverse en arrepentimiento, en fe, puedan confiar en ti y descansar en ti, hallando el perdón de sus pecados, Señor, y una vida nueva, transformada a tu imagen, Señor. Que estas cosas también puedan traer consuelo, Señor, para todo aquel que, como Job, ya es un hijo tuyo, ocupado en las buenas cosas que provienen de ti, Señor, pero al mismo tiempo está sufriendo, Señor. Que en nuestros sufrimientos como hijos tuyos seamos consolados, como consolaste en su momento a Job, Señor. Y como has provisto consuelo en Cristo, Señor. Que podamos comprender esa maravilla, Señor, de saber que al final, Señor, aunque en este mundo estemos llenos de aflicciones y sufrimientos, un día, Señor, estaremos contigo y allí en esa nueva vida, Señor, no habrá más llanto, ni tristeza, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado, Señor. Ayúdanos a entender que es seguro el castigo de los malvados para apartarnos pronto de toda maldad y a comprender que es segura la gloria de los que esperan en ti, Señor, para volvernos a ti de todo corazón y esperar como un tesoro nuestra final adopción, nuestra redención completa, cuando vivamos para siempre en tu gloria. Ayúdanos pues a entender estas cosas y a vivir, Señor, con esta esperanza que transforma nuestras vidas para mucho gozo, para mucha paciencia, para mucho deleite en ti, Señor. Te lo rogamos, Padre. Ayúdanos a apreciar tu obra, tu dulce y perfecta y maravillosa y llena de amor, obra que completaste para nosotros. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. La serie de Job continúa, si Dios quiere, la semana próxima y aquí los esperamos en este mismo espacio, si Dios quiere, para seguir aprendiendo de las Escrituras. Gracias, hermanos de Senda de Gracia. Gracias, amigos y hermanos que nos siguen más allá de esta nuestra tierra. Que el Señor les bendiga y que estén muy bien. Hasta pronto.